Fui lo más técnico que pude ser. No tenía como tal una cuenta de correo a la cual pudiera yo reportar la vulnerabilidad, así que fue como de soporte. Obviamente me banearon, pero con los años he aprendido que no se trata siempre de reportar vulnerabilidades de la manera más técnica posible. Hay como dos cosas bien importantes para reportar vulnerabilidades, y es contar una historia. Es bien importante saber contar una historia, pero también a quién se la vas a contar. No puedes contar la historia de la misma manera para todo el mundo. No puedes contarlo de una manera súper técnica si se lo vas a reportar al director general de la empresa o al director de finanzas. Por ejemplo, si tú estás trabajando para una empresa y quieres obtener budget para más herramientas, pues no te vas a ir a reportar súper técnico al director de finanzas, no tienes que reportarlo de otra forma. Y como en un inicio yo cometí el error de hacerlo como muy técnico, la realidad es que lo que yo he visto en estos años es que todos los que nos dedicamos a seguridad informática ofensiva seguimos cometiendo el mismo error. Y es que prácticamente en todos los reportes que generamos, esto que llamamos resumen ejecutivo termina siendo más un resumen decorativo en los reportes. Si se fijan, todos tienen prácticamente lo mismo. O sea, todos tienen colores, una gráfica de calor. Hay quienes ponen cubos, cuadros, ponen un montón de matrices diferentes, pero es exactamente lo mismo, y de ejecutivo no tiene pues absolutamente nada, porque realmente no permite generar accionables para las organizaciones. Lo único que hacen es poner una grafiquita bonita que le va a servir al equipo de GRC para pasar auditorías, siempre y cuando no haya rojos o colores más altos de los rojos. Va a servir también como para espantar tal vez un poquito a la gente cuando le entienden o medio le entienden, porque si nosotros en el propio resumen ejecutivo metemos toda la teoría de cómo funciona el CVS Score, pues qué padre, es a lo mejor alguien que te lo entienda de seguridad, pues está chido. Pero si se lo presentas a un C-Level, con el C-Level tienes 3 minutos de atención y no te va a hacer caso, no te va a entender de qué te estás hablando. Entonces, tenemos mucho que dejar de hablar también de vulnerabilidades propiamente cuando queremos conseguir budget o cuando estos propios reportes son utilizados, y me pasó mucho con diferentes clientes que reportábamos vulnerabilidades altas o críticas varias veces, varios años seguidos, y a quienes se lo reportaban no solamente estaba el director general, sino tenían ahí al director de tecnología, y el director de tecnología siempre era como, pero no pasa nada. O sea, tenemos 10 años funcionando con estas tecnologías obsoletas o con estas vulnerabilidades que nos vienen reportando tú y la consultora anterior y otra consultora, y no pasa nada. O sea, no hemos mitigado, y como, pues no importa. O sea, ¿para qué mitigamos si ahí está y no ha pasado nada? Entonces, todas esas consultoras lo han estado presentando de la misma manera, de una manera técnica, con grafiquitas de diferente forma, con los mismos colores, pero no funciona pues para nada realmente. Entonces, tenemos que entender que no podemos quedarnos solamente con la parte que tenemos en los cursos de seguridad ofensiva, de Offensive Security o de Easy Coaching o el que ustedes digan, que a final de cuentas se centra completamente en CDS y en CVS Score solamente. Muy difícil van a poder encontrar el tema de los riesgos en esos cursos. Es importante que hagamos esas traducciones de vulnerabilidades a riesgos. En esta sesión no puedo hablar, no me alcanza el tiempo de hablar de todos estos 4 frameworks que son como muy importantes para la traducción a los riesgos y para obtener budget o para
Si necesitan a lo mejor en sus equipos una persona, dos personas más poder decir con bases, con sustentos, necesita otra persona más en el equipo. No voy a centrar en uno, pero es importante mencionar estos cuatro. ISO 31001 nos va a ayudar a gestionar riesgos. Es una norma internacional que nos va a ayudar a definir los riesgos, a tratarlos y a estarlos evaluando continuamente. Es algo que no podemos estar teniendo riesgos como con aceptación para siempre, eternamente. Tenemos que estarlos evaluando constantemente. El OWASP Risk Rating Methodology nos va a ayudar a que ya que determinamos cuál es el riesgo, que no es lo mismo que la criticidad de la vulnerabilidad, el riesgo es completamente distinto, vamos a poder priorizar cuáles merecen más atención o una atención más pronta. En cuanto al DevSecOps Maturity Model, como tal, no está enfocado en riesgos, es mucho más bien para organizaciones que se dedican al desarrollo interno de aplicaciones o de soluciones, de software, etc. Pero lo que nos va a ayudar es tener trazado un roadmap a través del cual podamos definir en qué momento, durante un periodo de tiempo dado, 3 años, 5 años, vamos a necesitar crecer a nuestro equipo de seguridad, de aplicaciones, de red team, de seguridad ofensiva, de lo que sea. Por eso lo necesitamos. Y el más importante, que es el que vengo a hablarles el día de hoy, es el FAIR, que es Factor Analysis of Information Risk, que lo que nos va a ayudar es a traducir los riesgos, ya que los identificamos a través de ISO 31000 en lana, que es lo que le importa a las empresas. ¿Vale? No podemos llegar entonces, ya he dicho, a decirles: tienes una vulnerabilidad crítica, arréglala, porque pues vamos a tener un montón de detractores en la mesa cuando estemos presentando la vulnerabilidad, pero sí podemos llegar con un enfoque y decir: esta vulnerabilidad tiene este riesgo que puede pasar tantas veces al año y te puede costar tanta lana al mes o al año. Pero además, todavía más importante es: puedes evitar que te cueste $12 millones invirtiendo $1 millón. Y ahí va a cambiar mucho el cómo se va a comportar la gente a la que está reportando la vulnerabilidad. El tema con FAIR en cuanto a la adopción es que nació en Estados Unidos por el montón de regulaciones que hay en Estados Unidos, y como tal, pues obviamente la adopción es muy alta allá, ¿no? Allá no solo se enfocan en la parte del CVS Score, allá también están obligados a decir cuánto va a costar una vulnerabilidad de ser explotada. Mientras que en Europa pues va poco a poco creciendo también por las regulaciones, por el GDPR, tienen que estar enfocados también un poquito más en cuánto les va a costar si son vulneradas las empresas, y tienen que hacerlo público. Esto sobre todo muy enfocado en sector financiero. En Asia hay algo de interés, un poquito de interés, pero realmente no hay una adopción masiva de este framework. Que de hecho este framework nació un año después de que nació el CVS Score. El CVS Score nació en 2005 y FAIR nació en 2006. Estaban más o menos desarrollándose a la par, los dos en Estados Unidos, pero pues a final de cuentas la cultura, creo que muy global, es enfocarse en lo cuantitativo y no en lo cualitativo, no en la gama. En América Latina, pues apenas se empieza a conocer, y es un problema, o es como un happy problem, digamos, porque sí se puede empezar a adoptar. Ahorita vemos un poquito más adelante lo del framework y todo lo que tendríamos que considerar para poder utilizarlo. Pero el problema con América Latina es que nos gusta ocultar las cosas, o tenemos esa tendencia a ocultar las cosas. Si hay un incidente de seguridad, que no se enteren porque me van a multar.
Entonces, ese es el problema con América Latina, ¿no? Por eso no hay una adopción tan grande de este framework, porque no nos gusta pues quedar evidenciados. Esto debería de ser como impulsado desde el gobierno, que nos veamos obligados a hacerlo, incluso desde el CEO de las empresas. Pero pues es eso. O sea, es un tema cultural el por qué no se ha adoptado tanto en América Latina. Y en África, bueno, en África definitivamente la adopción es súper baja. Es solamente conocido en universidades y pues no, o sea, realmente no tienen como ni los recursos ni la gente necesaria como para poder empezar a impartir el cómo adoptar este framework. Este es el framework como tal. Como pueden ver, tiene un montón de variables que se deben de considerar. Empezamos del riesgo, es lo primero que tenemos que tener, por eso lo de ISO 31000, porque debemos de tener bien identificado cuál es el nivel de riesgo de las vulnerabilidades, hacer esta como transformación. Y a partir de ahí hay un montón de cosas que tenemos que obtener. Lamentablemente, como decía, en América Latina no tenemos toda esa información. No vale mucho la pena concentrarnos en esto. Lo que yo hice fue hacer una modificación a este framework de acuerdo a cosas que sí podemos tener hoy en día, por lo menos en América Latina, para poder adoptar este framework, que además está muy enfocado solamente en presentar riesgos críticos y riesgos altos. No es para riesgos bajos, medios ni insignificantes, es para riesgos críticos y altos. Es ahí en donde podemos hacer uso de este framework y conseguir lo que queremos, ¿no? Más dinero para capacitaciones, para personal, más personal, etc. Si se fijan, está como mucho más simplificado. Lo que necesitamos es el nivel de riesgo, necesitamos la frecuencia con la que podría existir una pérdida y la magnitud de esa pérdida. Adicionalmente necesitamos pues propiamente la amenaza, saber cuál es la amenaza, en este caso la vulnerabilidad, y qué tan expuesto estamos ante esa vulnerabilidad, ante que nos ataquen. El tiempo de respuesta, pues hoy en día, si no tienen un SOC interno, por lo menos tienen contratado un servicio de SOC, entonces sabemos ese tiempo de respuesta también ante ataques. Y dos cosas bien importantes, que es lo que nos va a dar el tema de la lana, que es el costo operativo, es decir, si sufrimos un ataque, cuánto tiempo va a estar abajo nuestra aplicación o nuestro sistema, y eso cuánto nos va a costar. Y regulatory fines es las multas. Quizás ahí podemos entrar en un poquito de conflicto, porque también, o sea, no existe como tal esa transparencia de cuánto es, cuánto nos pueden multar. No está como 100% regulado en México ni en toda América Latina. Hay países en los que sí, pero el padre de este framework es que no tiene que ser exacto. Necesitamos que sea bastante acercado a la realidad, pero no tiene que ser exacto. No tenemos la obligación de decir, nos va a costar esta vulnerabilidad o este riesgo 20 millones de pesos. Te lo firmo porque tal y tal y tal cosa, ¿no? O sea, es un valor aproximado a lo que nos puede llegar a costar, ¿vale? No necesitamos como que sea súper preciso. Eso está bueno, porque entonces simplemente quizás no tenemos toda la información de manera interna en la empresa, pero sí tenemos un poquito de información en el medio. Por ejemplo, si trabajamos en el sector financiero, tenemos referencias de cuánto le ha costado una multa a otros bancos o a otras instituciones financieras por una vulnerabilidad no necesariamente igual, pero similar. Entonces por ahí nos podemos ir dando una idea y poner ese lugar. Y bueno, aquí es literal de dónde podemos obtener esos datos. La parte de Threats and Exposure, necesitamos como información necesaria la frecuencia de los ataques y cuáles son los activos expuestos. El stakeholder, es decir, quién nos va a dar internamente esa información que necesitamos para utilizarla en el framework FAIR,
Puede ser el SOC, el Rentin, el CISO, infraestructura, es decir, todos aquellos dueños de activos de información. Y la unidad recomendada es cuántos incidentes por año podemos tener o hemos tenido ya. Response time, los tiempos de contención y de detección. Esto nos lo puede dar el equipo del SOC, que ya decía que puede ser interno, puede ser un servicio subcontratado. A veces ni siquiera tenemos un SOC interno ni subcontratado, pero sí hay alguien internamente como que hace esa chamba, ¿no? Un equipo que hace esa chamba. Puede haber equipos de ciberseguridad que sean topólogos y que terminen teniendo esta información, entonces pues ellos nos pueden dar esa información. ¿Cuál es la unidad recomendada? Horas. Operational cost, el valor de procesos críticos y pérdidas por no estar operativos por hora. Eso se trae de response time, ¿no? Por eso es el valor en horas. Entonces también los procesos críticos, cuánto tiempo pueden estar fuera de línea y cuánta lana nos va a costar. Ahí pongo en pesos o en dólares, pero pues bueno, al final de cuentas se puede modificar a la moneda nacional de cada país. Y regulatory fines, lo que decía, multas y sanciones por los cumplimientos. Aquí puede ser INAI, puede ser CNBB, puede ser GDPR, puede ser Banxico en el caso de México, etcétera, ¿no? Dependiendo del país, es quien te dice la multa que puedes llegar a tener, dependiendo del incidente de seguridad que tienes. Stakeholders, GRC, definitivamente ellos tienen que estar súper metidos, empapados de esa información. Si ellos no lo tienen, tal vez estás en un pequeño problema, pero puedes también llegar a consultar un límite, ¿no? O sea, te tocaría como aventarte la chamba de leer las leyes, las regulaciones y obtener toda esa información, pero lo tienes que hacer, ¿no? O sea, si quieres obtener algo, pues tienes que obtener esa información. Y la unidad recomendada es monto estimado por evento. Este evento normalmente es por año, o sea, buscamos que sea a lo largo del año cuántas veces puede pasar que ocurra esa vulnerabilidad. Y acá abajo pongo un ejemplo en el que ponemos una aplicación financiera crítica que se cae por 3 horas, el costo operativo es de 104,000 pesos o dólares, por hora cuesta tanto, y la multa regulatoria es de 1.200.000 ante la Comisión Nacional Bancaria de Valores. En conjunto, la magnitud de la pérdida, que es lo que buscamos tener, es el valor final que buscamos tener, es de 1.512.000 pesos por evento. Ya con eso podemos presentar de otra manera completamente distinta la vulnerabilidad o el riesgo ante pues, la Junta Directiva. Y bueno, si se preguntan cómo es un reporte utilizando esta parte de FAIR, realmente no existe como un estándar, no hay una guía de cómo reportar las vulnerabilidades o los riesgos de esa manera. Pero estamos hablando de que se le va a reportar a los directores, a los C-levels, al director general, a gente que no es técnica. Nos queremos saltar a la gente técnica para que no ponga un número de que esto no se tiene que verificar. Y como decía al principio, tenemos por ahí una ventana de tiempo de 3-5 minutos de atención de los directores porque andan en un montón de cosas. Entonces, lo mejor es ser lo más gráficos posible, generar un slide, 2 máximo si tenemos demasiadas vulnerabilidades críticas o altas, y justo presentar la pérdida total, cuánto esperamos perder si esto sucede, si nos atacan, si vulneran, si explotan la vulnerabilidad, y cuál es el porcentaje o el total de lana que tendríamos que invertir. Pues, por ejemplo, ahí pongo la pérdida total, 38 millones, tan solo de 4 vulnerabilidades, 2 críticas y 2 altas. Ya no le va a importar mucho a la persona qué vulnerabilidades, aunque ponga ahí el nombre de la vulnerabilidad, ya no pongo una descripción ni nada, es nombre de la vulnerabilidad, pero pongo más énfasis en la lana que va a costar. Son los 38 millones. Y para invertir, para evitar que esto pase,
estamos proponiendo de entre 5% y 20% de las pérdidas totales. ¿Qué va a preferir el director general de la empresa? ¿Tener que pagar 38 millones por evento de esa vulnerabilidad que van a explotar, o invertir 5 a 20% de esos 38 millones probablemente por única vez, ¿no? O quizás si se hace contratos multianuales, se va diferenciando con los pagos, así, pero va a ser mucha menos lana la que tiene que desembolsar la empresa en lugar de tener que pagar por cada evento, porque cada evento, dependiendo, puede ser una vez al mes, puede ser una vez cada 3 meses, y cada 3 meses pagar 38 millones de pesos es una buena cantidad. ¿Qué es lo que no funciona al momento de presentar las vulnerabilidades, los riesgos con los ejecutivos? Bueno, lo que no funciona es usar únicamente el lenguaje técnico, más bien utilizando solamente siglas, SQLI, XSS, eso no importa, eso lo entendemos nosotros que somos técnicos. A ellos les va mejor, ni siquiera te van a preguntar eso qué es, o cómo lo explotas, no saben ni siquiera qué es una explotación de vulnerabilidad, no sirve de nada presentarlo de esa manera. No sirve decir es una vulnerabilidad crítica, porque entonces tenemos a estos detractores que decía al inicio, que son parte del equipo que trabaja para el CEO, y que su trabajo es, en ese momento, no perder su trabajo, ¿no? Porque al tener esa vulnerabilidad crítica en los servidores que ellos administran, pues los pueden correr. Entonces lo primero que van a hacer es decir que no pasa nada. Ya han pasado años y nunca ha pasado nada, porque no van a mitigar. No funciona que digamos que es una vulnerabilidad crítica, necesitamos poner ahí los números. Tampoco funciona no indicar una urgencia o una priorización en la mitigación, por eso es lo que ponía al inicio sobre los diferentes frameworks, para poder determinar cuáles son más importantes de mitigar. Quizás tengamos 4 vulnerabilidades críticas, pero no necesariamente las 4 vulnerabilidades críticas se tienen que mitigar de manera inmediata. Tenemos que poner foco a las que cuestan más lana en caso de ser explotadas. Omitir el qué pasaría si, porque de nuevo tenemos a los detractores y podemos decir, bueno, pero es que qué pasa si te explotan esta vulnerabilidad y te roban la base de datos. Igual ya pasó. En una de esas ya pasó y ni nos enteramos. O sea, tal vez ya pasó un montón de veces, está en foros, está en leaks públicos, y pues la gente que es encargada de esos servidores van a decir, pues no pasa nada. O sea, ponme todos los ejemplos que quieras, no pasa nada. No ha pasado nada, ni esa. Y también lo que no funciona es que no tenga el call to action. Por eso decía que estos reportes que están divididos todos, y eso lo vemos todos, los reportes de pentest están divididos en 2 partes: resumen ejecutivo y detalle técnico. Todos los reportes de pentest tienen eso. Ese resumen ejecutivo no tiene un call to action. Entonces, eso no funciona si queremos que mitiguen realmente las vulnerabilidades críticas y altas. ¿Qué sí funciona? Traducir los hallazgos en impactos al negocio, en dinero, eso es lo que sí funciona. Conectar los riesgos con cumplimientos normativos. Sé que es aburrida la parte de cumplimiento normativo para los que somos técnicos, pero algo que me he dado cuenta es que es muy importante que no nos quedemos solamente con la parte técnica ofensiva, sino que nos volvamos multidisciplinarios. No podemos depender de tener en el equipo a una persona completamente técnica que se enfoca en pentest de móviles, otra persona para pentest de web y otra persona a la que vamos a consultar solamente para hacer el reporte. No tiene ningún sentido. El chiste es aprender un poquito de todo. No nos vamos a volver expertos, porque no, pero lo mínimo necesario para poder traducir estos riesgos a los cumplimientos normativos, es decir, qué controles de ISO 27001, por ejemplo, de PCI estamos incumpliendo, eso es muy importante, porque entonces nuestro reporte de pentest
no nada más lo vamos a enfocar a las vulnerabilidades como tal de manera técnica. Nuestro reporte de pentest debe de servir a diferentes áreas, debe de servir al CEO, debe de servir al CTO, debe de servir al equipo de GRC, y si podemos ayudarles un poquito como trazándoles la guía para ver qué controles están fallando, pues hay que hacerlo. Tenemos que usar ejemplos del sector. Esto les decía como en 2 diapositivas. ¿Qué otros competidores a lo mejor han sufrido ataques del mismo estilo de las vulnerabilidades que estamos reportando? ¿Y qué es lo que pasó con ellos? Seguramente lo que pasó con ellos es que la regalaron. Seguramente lo que pasó con ellos es que tuvieron que pagar una multa y trataron por todos los medios de evitar que la gente se entere. Y no lo lograron, al final de cuentas. Otra cosa que sí sirve es dar escenarios comparativos, es decir, qué puede pasar si mitigamos, qué puede pasar si no mitigamos, ¿no? Cómo nos puede impactar. Y finalmente proveer recomendaciones concretas con costo estimado. En el slide anterior ponía como la vulnerabilidad, lo que puede costar cada vulnerabilidad, pero también es importante no solo enfocarnos en la parte total de la lana que puede costar, sino cada vulnerabilidad, cuánto le puede costar a la empresa. Una SQL injection, por ejemplo, que pueda costarle 500,000 pesos a la empresa si es explotada por evento, y cuánto puede costarle mitigar. Mitigar siempre va a ser más económico que pagar una multa y pagar los costos operativos. Aquí hay otro ejemplo de una vulnerabilidad bastante conocida, bueno, un incidente de seguridad bastante conocido de Equifax, en el que se robaron datos de 148,000 clientes. Tiene un CVE asignado. Eso lo podemos hacer si queremos en el reporte hacia los ejecutivos, pero tampoco hay como que estar detallando, ¿no?, de qué se trata el CVE. Ponemos ahí entre paréntesis cuál es el CVE y listo. En términos de FAIR, por cada dólar invertido en prevención se habría evitado una pérdida de $2,800. Así es como se le tendría que presentar a la dirección. Es bastante diferente que si solo ponemos crítico, porque el CVS Score nos dice que hay una afectación a disponibilidad, a integridad, etc., ¿no? Eso no le va a importar al CEO. Y pues bueno, ahí viene ya como tal los números en grande, que eso es lo que va a causar algún impacto en la dirección. Y este es otro, de British Airways, un robo de datos de 500,000 clientes por un JavaScript malicioso. En términos de FAIR, igual por cada dólar invertido en prevención, se habría evitado una pérdida de $2,300. Por cada dólar evitamos pagar $2,300. Es una lana. Aquí les pongo algunas consultas, referencias, por si quieren tomar fotos, sobre lo que ponía al inicio, la parte de ISO 31000, el Low WASP Risk Rating, el DevSecOps Maturity Model, y otro par de consultas que puede funcionarles a ustedes para implementar este modelo de FAIR. Ahora, ¿cuáles son los pros de utilizar el modelo FAIR? Nos va a permitir cuantificar los riesgos, es decir, transformar en dinero cada una de las vulnerabilidades. Nos va a permitir soportar decisiones estratégicas en la organización. Es flexible, lo que decía, no tiene que ser preciso, no tenemos que decir es esta la cantidad de lana que vas a perder y no va a ser más, no, o sea, estamos como en un aproximado, ¿no? Porque no tenemos, como en Estados Unidos, toda la información necesaria, pero pues nos podemos dar una idea, por eso es que bastante flexible. Complementa otros frameworks como ISO 27001, NIST, etcétera. No es como único, podemos echar mano de muchos otros frameworks y reduce la subjetividad. Lo que para una empresa es crítico no necesariamente es crítico para otra, ¿no? Depende mucho de los controles que tengan aplicados, depende de las personas incluso que operen las herramientas de seguridad.
Entonces evitamos eso. Y los contras, esto es creo que lo peorcito, lo más complicado, es que requiere un cambio cultural en las organizaciones muy importante, no solamente en ciberseguridad, sino en toda la organización, con todas las personas con las que vamos a ir a tocar base para obtener la información necesaria. Pues definitivamente requiere un cambio cultural, requiere que la gente entienda que no podemos estar ocultando información. Hay una alta dependencia de todos los stakeholders que mencionaba anteriormente, porque sin esa información no lo vamos a lograr. Hay una curva de aprendizaje importante porque pues, realmente todos utilizamos CVS Score, entonces estoy casi seguro que nadie o muy poquitos de los que estamos aquí conocían este framework, y entonces hay mucho que hacer, ¿no? Mucho trabajo por entender cómo funciona el framework y tratar de empezar a hacer ese ejercicio de reportar de una manera diferente las vulnerabilidades. Hay una falta o desconocimiento de datos. No, desafortunadamente no siempre los stakeholders a los que vamos a ir a preguntarles tienen esa información. Muchas veces vamos a tener que echar mano de lo que encontramos como de manera pública en noticias, del propio gobierno que luego saca notas de cuánto impuso de multa a una empresa. Entonces se vuelve un poquito complicado, pero no por eso imposible. Y poca automatización. Eso probablemente es algo que nos puede llegar a pegar. A diferencia de CVS Score, pues ya podemos automatizar los reportes de pentest. Hay muchas herramientas hoy en día, scripts, que nos permiten automatizar la generación de reportes con CVS Score, pero esto no se puede automatizar de una manera tan fácil. Podríamos, si contáramos con toda la información necesaria como en Estados Unidos, pero como no la tenemos, pues tenemos que hacer un montón de chamba como artesanal. Y listo, eso soy yo. Un par de interesting facts, es lo que comentaba al inicio, eso lo iba a dejar para el final, que me habían bañado de PayPal. No sé si por eso mismo no podía sacar la visa durante un montón de tiempo. Realmente apenas hace poquito pude sacar la visa, estaba como en una lista negra. Y pues nada, trabajo como decía al principio, como consultor y como Application Security Manager en GBM, como consultor por fuera. Y he tratado de enfocarme como en ser lo que decía durante la presentación, multidisciplinario, no nada más temas de seguridad ofensiva. También me gusta pues todo lo de cumplimiento. He implementado ISO 27001 satisfactoriamente en un par de empresas. Y sí, no sé si tengan preguntas. Agradecemos a Rafa por tan importante información. Creo que Tiene una pregunta. justamente vamos a abrir la sesión de preguntas y respuestas. Para quien tenga alguna pregunta que le quiera hacer, aprovechen y pues que puedan compartir más. ¿De qué lado hay pregunta, señora Marita? Mantener la manita arriba. Mi pregunta es, bueno, primeramente muchas gracias por la plática, estuvo muy interesante. Y la pregunta es si esto se puede aplicar en una empresa que como que va comenzando a querer madurar o mejorar su seguridad, o qué recomiendas hacer antes de aplicar un framework como este. Siempre y cuando tengas la información que ponía como en el framework simplificado, lo puedes hacer sin importar la empresa, el tamaño, el nivel de madurez en seguridad que tenga la empresa, se puede hacer. Entonces, va a depender mucho de que puedas contar con esa información. Si la tienes, pues se puede utilizar. Yo, justo lo que decía, te recomendaría que
score, y cuando tengas problemas para que atiendan las vulnerabilidades críticas y altas, cuando te pongan un montón de peros, úsalo. Para una próxima vez, un test, un pentest al siguiente, utilízalo, porque vas a obtener diferentes resultados. Ok, muchísimas gracias. Listo, ¿quién más tiene otra pregunta? ¿Acá? ¿Qué metodología, bueno, sí, sé que mencionaste que es difícil, pero ¿qué nos recomiendas para cuantificar las vulnerabilidades, los riesgos? Sé que nos mostraste algunos links, pero ¿nos pudieras poner un ejemplo de un caso más real o que, sin decir nombres, pues que haya pasado o algo así? Híjole, pues ejemplo como tal no, pero, o sea, no de una vulnerabilidad en específica, pero si necesitas, por ejemplo, un framework para determinar niveles de riesgo, decía ISO 31000, está bien, nada más que es, como la mayoría de los ISOs, tiene su complejidad, ¿no? Se vuelve complejo y no todas las empresas lo quieren utilizar y no siempre es como muy rápido de calcular el riesgo con ese ISO. En GBM lo que nosotros implementamos es un modelo, framework, como adaptado también por nosotros, que tomamos de Mozilla, que se llama Rapid Risk Assessment, que es prácticamente un cuestionario, también, o sea, es como muy flexible. Tú puedes generar tu propio cuestionario, pero el cuestionario que tenemos creo que tiene como 17 preguntas, algo así, más o menos, como 17 preguntas. Creo que las primeras 5 o 6 son como muy generales, nada más como para conocer el nombre de la aplicación o del sistema, con qué fue desarrollado, etc. Pero ya más adelante lo que te permite calcular el nivel de riesgo son 6 preguntas. Son solamente 6 preguntas. Y con eso determinas el nivel de riesgo de la aplicación o del sistema que se va a desarrollar. A partir de ahí, tienes que hacer un pentest. O sea, necesitas hacer un pentest. Ese nivel de riesgo que te da el Rapid Risk Assessment te va a decir si la aplicación o el sistema necesita un pentest. Si es un riesgo moderado, alto o crítico, necesitas realizar el pentest. Si es bajo o informativo, no realizas pentest, pero metes análisis automatizados, SAS, SSA, revisión de librería, revisión de secretos, etc. DAST, por ejemplo, no, eso ya lo defines tú. Ya cuando hagas el pentest, lo que decías, si tú ya conoces a tu cliente o ya conoces como de manera interna, conoces a tu director y sabes que te va a poner un pero para mitigar las vulnerabilidades, ahí te puedes utilizar FAIR. Te digo, al final de cuentas puede ser que no tengas toda la información precisa, pero sí puedes echar mano de noticias y de, pues sí, sobre todo de noticias que haya de vulnerabilidades previamente explotadas y llevarlo, que sería en el negocio de mi trabajo, ¿no? Empresa de mi trabajo. Tendrías que hacer como esa conversión, es complicado, no es como que haya una fórmula precisa. Es buscar en otros lados lo que les ha costado, ver el tamaño de esa empresa, compararlo con el tuyo y hacer ajustes. Te digo, es bastante flexible, entonces no necesitas ser súper en cuanto a la cantidad de dinero que va a costar, pero una aproximada. ¿Otra pregunta? Hola, buenas. En estos reportes selectivos se enfocan mucho siempre a la parte de pentest, claro que confirmaste. Pero hay todo este universo de los cientos o miles de heavy criticals en las autopeticiones. ¿Qué importancia le das ahí? ¿Lo omites o te enfocas nada más en esto? Porque es un problema que me he enfrentado, donde yo digo, tengo 2 highs y critical, pero de pronto yo me digo, no, pero aquí hay 100 que salieron de
es que no depende de que sea solamente el pentest. O sea, hay empresas que ni siquiera ejecutan pentest. Hay empresas que ejecutan, por ejemplo, el DAST, ¿no? Que dice los análisis automatizados. Y ahí tienes las vulnerabilidades críticas y altas y te enfrentas a los problemas de que no quieren integrar. Lo puedes utilizar, o sea, no necesitas y no dependes de un pentest. Lo único de lo que dependes es de traducir la criticidad de la vulnerabilidad al nivel de riesgo. Ya a partir de ahí, los temas que usen en el framework certificado y al puesto. ¿Tenía otra pregunta? En mi caso, el interés es cómo conviertes esos niveles de riesgo a la parte monetaria. Ahorita mencionabas, por ejemplo, una parte de unas multas o pues sí, algo que tiene que pagar quizás cada que es exportado. ¿Cómo hago eso? ¿De dónde saco esos datos? Al menos en el caso de México. Sí, ponía ahí que hay diferentes stakeholders internos. En el caso del dinero, definitivamente tienes que ir con el CFO de la compañía, quien lleva las finanzas de la compañía, para saber, ellos deben de tener ese dato. Si no lo tienen, es un problema mayor el que ellos, ¿no? Pero deben de tener ese dato de su aplicación principal, con la que atraen clientes, con la que cobran la lana, con la que están pagando los sueldos. Ellos deben de tener bien identificado cuánto le cuesta que esté abajo una hora, que es la medida que pusimos que debes de tener. Por hora, ¿cuánto te cuesta? Ya de ahí, ya tienes el dato. Tienes cuánto te cuesta. Eso nada más de la parte operativa. De la parte de multas, lo que comento, aquí en México y en general en América Latina, es difícil tener ese dato como fijo. O sea, realmente no hay fijo de una SQL injection que cuesta tanto. Pero puedes ir a buscar noticias de empresas a las que hayan vulnerado, que es muy común lo de SQL injection, por eso pongo el ejemplo, es muy común, de que te roban la base de datos y puedes encontrar o preguntarle a ChatGPT, lo tiene, si tienes esa información, es mucho más sencillo, yo creo eso, preguntarle cuánto vale un registro de una base de datos que contiene tal tipo de información en el mercado, por ejemplo, y con eso. Hablando acerca de la identificación de los activos, en base a tu experiencia, ¿qué tan común es que las empresas tengan una adecuada valoración de sus activos de información? ¿Realmente saben lo que valen o es algo que realmente desconocen? No todas. Insisto, es un problema cultural. Esto va desde los equipos de GRC. El equipo de GRC es el encargado en las organizaciones, es decir, los de cumplimiento regulatorio, son los encargados de tener los inventarios de activos. Los inventarios de activos se tienen que entender no solamente como la parte técnica, sino incluso como las personas, porque cada persona que trabajamos en una empresa correspondemos a un nivel de riesgo, dependiendo del nivel de acceso que tengamos a la información y de la información a la que tengamos acceso. Entonces, no todos lo tienen, pero justo eso es lo que ser multidisciplinarios, porque si nosotros como parte de seguridad ofensiva nos quedamos con solo hacer nuestra parte de seguridad ofensiva, nunca va a suceder que podamos utilizar este tipo de frameworks que ayudan mucho. Tenemos que dejar atrás esa mentalidad de eso no me toca a mí, eso le toca al equipo de PRC. Y pues si tú necesitas sacar esa información, obtener esa información de algún lado y no está, pues tú haces el cálculo de riesgo, tú investigas, te documentas y haces ese cálculo de riesgo. No necesariamente vas a sacar el riesgo de todos los activos de información, pero sí de los que necesitas para poder presentar
crece a veces porque es la empresa. O sea, tu equipo de Red Team o Blue Team pues, no quiere, sobre todo Blue Team, ¿no? No quiere remediar las vulnerabilidades tan empresas. Pues justamente porque no conocen estas herramientas. Ahora, para presentar a alta dirección, como mencionabas, con temas de dinero y eso, pero por ejemplo, cuando tienes stoppers, eso es tu mismo director, o sea, cuando le haces, te vas saltando personas, vas escalándolo tal cual, o tienes como una estrategia para no, realmente luego quedar en malos términos con tu director o con tu jefe que te puede llevar a otras repercusiones. Ahí tienes como una sugerencia, qué hacer si tú quieres presentar esto, sabes que eso sabes que va a tener un impacto negativo en la organización, pero a veces lo que es tu propio jefe, tu director, etcétera, ¿no? Porque obviamente está lejos de ella también. Entonces, tienes que tener cómo lo manejas. No necesariamente saltarlo como primer paso. Algo que he aprendido yo que es el director es que tienes que abordar primero todas las instancias que tú tienes para poder convencer a la otra persona de que no se están haciendo bien las cosas o de que no se están haciendo las cosas. Si ya agotaste todas las instancias con tu jefe, por ejemplo, directamente, y ya te lo pego un montón de veces, más que saltarlo, tienes que aprovechar los foros que seguramente tienes. O sea, seguramente tienes alguna reunión semanal, alguna reunión mensual, en donde haya gente tomadora de decisiones más allá de tu jefe. Entonces, en esos foros los puedes aprovechar para presentar esto así. Por eso es que esto justamente está pensado para 3-5 minutos, porque no les vas a quitar mucho tiempo. O sea, si regalan 3 minutos a su exposición, les quiero presentar algo y lo presento. Seguramente va a haber un tema de riesgos con tu jefe, seguro, pero como lo habrás presentado públicamente, pues tampoco es como que te puedan correr por hacer bien el trabajo, ¿no? Y la otra, que creo que es todavía más importante, si te corren por presentar algo que tú sabes que se tenía que presentar y que dejaba muy parada tu jefe, y que te corrió por eso, pues qué chido. Porque entonces, pues no era un lugar en el que tenías que estar trabajando. Gracias. Tengo una pregunta, Rafa. ¿Qué sugieres hacer cuando el hallazgo entra dentro del apetito de riesgo del negocio, en donde la remediación es igual a la multa que va a sufrir la compañía? Bueno, creo que es bastante complejo que la remediación cueste lo mismo que la multa de la compañía, pero en ese supuesto, a final de cuentas, apelándonos a ISO 31000 para la gestión de riesgos, está bien, o sea, si entra dentro del apetito de riesgo, debe de haber una carta de aceptación de riesgo. Y como decía, esa carta de aceptación de riesgo no puede ser permanente. Tiene que ser evaluada de entre 9 meses a máximo 12 meses y ver, o sea, qué es lo que pasa. Y en ese tiempo, si tú eres de seguridad ofensiva o eres del equipo de GRC, por ejemplo, con el equipo de GRC te puedes apoyar con el team, con el equipo de pentesting, durante esos 9-12 meses, a buscar la manera de explotar más fácilmente esa vulnerabilidad para hacer que el siguiente año cambien las cosas y no se vuelva a hacer una aceptación de riesgo. Porque, o sea, yo veo como muy risible, muy inverosímil que se mantenga el mismo riesgo por 2 años seguidos, siendo un riesgo alto o crítico, a pesar de que esté en el apetito de riesgo, no debería suceder. Entonces, ni modo, o sea, hay que buscar la manera de cambiar las cosas, de joder a quien tengas que joder y pues como que no se vuelva a aceptar ese riesgo. Eso es. Muy bien, ¿alguna última pregunta, chicos? Espacio para una, solo una. Gracias. No es pregunta, más bien quiero compartir estos retos que estás comentando. Me ha pasado ahora también el tema de los ciberseguros. O sea, ya ni siquiera caen entre el apetito de riesgo. Pides el inventario de activos, sale, pero no hay
justo, o sea, nos enfrentamos a eso. Hay dos cosas, ahora que mencionan los seguros, como se vuelve muy fácil para las empresas decir, no mitigo, compro el seguro, o no mitigo, acepto el riesgo. Y eso lo voy a hacer año tras año tras año, y se van acumulando los riesgos, las vulnerabilidades, y en algún momento el seguro no te va a cubrir